Comenzamos. ¿Es la comunicación un simple intercambio de información o es el sistema nervioso que determina si una sociedad progresa o se estanca? Así comenzamos nuestra clase correspondiente a la actividad número 3, a la clase número 3, clase en vivo. Buenas noches, bienvenido César. Buenas noches. Bien, con tu permiso, vamos a apagar acá un momento la cámara para hacer buen uso de los recursos. Vamos a comenzar paseándonos por el aula virtual en oratoria. Corresponde esta semana a realizar la entrega de la sumativa número 2 desde el 8 precisamente hasta el 12 de junio. La actividad es una exposición oral. ¿Tienes alguna duda al respecto, César? Realmente no. O sea, Ok. porque vi la actividad y es un discurso de storytelling, vaya, que tiene que ser en 3 minutos y tiene que ser... bueno, creo que sí me surgió una duda. Ajá. En las indicaciones dice que el encuadre debe ser grabado en plano medio. O sea, tengo que grabarme únicamente hasta la cintura, ¿verdad? Cuando hablamos de plano medio, sí, Ok, pero tiene que ser sentado o parado. por lo general es de pie. Pero si es sentado, o sea, ¿tiene que ser obligatoriamente de pie o puede ser sentado? Bueno, Que, fíjate, César y los estudiantes que van a escuchar luego, cuando uno comunica, comunica mejor parado, comunica mejor de claro, pie, tiene como un anclaje a tierra y eso nos da mayor seguridad a la hora de proyectar la voz. ok, ok, Ahora bien, al directo y al foro de dudas han podido escribir que cómo hacer con las diapositivas y hay como que esa dualidad. Las diapositivas y también está el que yo haga la disertación y no se trata simplemente de una exposición común y corriente. Bien, aquí vamos a hacer un ejercicio tanto de oralidad como también del manejo de las diapositivas como habilidades a desarrollar. Tal vez a la primera no nos salga bien, pero incluso el tratar de incluir, valga la redundancia, el manejo de las diapositivas como un componente transversal en esta actividad nos permite, desde la óptica de la comunicación social, combinar nuestra oralidad, nuestro desempeño oral con el soporte visual. Esto nos va a permitir potenciar nuestro aprendizaje y nuestra oratoria. Y ok, además de ello, nos va a permitir que podemos hablar un poco, si se quiere, de que el cerebro humano va a recordar mucho más cuando visualmente le ofrecemos, ¿sí? Información. Allí quiere decir esta actividad o la forma en que la vamos a llevar a cabo, quiere decir que la gente no nos va a escuchar solamente por escucharnos, además de vernos, va a tener un material visual que le puede permitir comprender mucho más fácil. ok, Y esto es una forma de entrenamiento, César. ¿Por qué? Porque nosotros poco a poco vamos a ir entrando en confianza y cuando nosotros somos, por así decirlo, estamos nuevos en esto de la oratoria, tendemos a ver a las diapositivas como un teleprompter, ¿no? Si se quiere leemos esas diapositivas y a medida que va avanzando nuestro aprendizaje y el manejo de nuestra oralidad con las diapositivas y las láminas y la interacción con el público, a medida que vayamos aprendiendo eso, vamos obteniendo mayor seguridad y vamos a dejar de leer las láminas.
En una exposición en aula siempre buscamos la forma de ver las láminas y casi que leer textualmente. La oratoria, en su entrenamiento y en su justa dimensión, nos va a permitir que poco a poco vayamos fortaleciendo esa debilidad, que siempre digo, una debilidad es una fortaleza aún encubierta y está, por supuesto, como tarea para descubrir. Entonces, allí con esta exposición o la sumativa número 2, buscamos que el estudiante se encargue, como dice, de la vía en dos sentidos, de ida, que es la oralidad, y de vuelta, que es el manejo con la diapositiva. Ok. Bien, vamos entonces, ya dicho esto, el de la unidad correspondiente a la sumativa. Bueno, el hecho de haber entregado esta actividad, ustedes van a notar el antes y el después, porque van a generarse elementos como la confianza, lo que decía hace un poco, a medida que el entrenamiento se hace repetitivo, nosotros vamos a tener como una especie de seguridad, de fortaleza interna que nos va a llevar a realizar en la práctica profesional un mejor desempeño oral, algo maravilloso y creo que inherente para todo comunicador social o para todo profesional. Tú estudias comunicación social, César. No, yo estoy estudiando psicología. Ah, ok, qué bueno. Esa carrera es muy maravillosa. A mí me hubiese gustado también estudiar esa. Si me Sí, da sí, tiempo, lo haría. sí, 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 es una forma de ganar confianza, pues mientras uno habla y a la vez manipula maneja las láminas. Ahora, si me permite, voy a compartir, vamos a ver, compartir una breve presentación que traje para ustedes y que nos va a ir llevando de la mano a lo que es esta clase número 3. Allí encontramos técnicas básicas para hablar en público. De hecho, la unidad que encuentra en el aula virtual es el manejo de la escena y del lenguaje verbal y no verbal. Y es que precisamente conectar con la audiencia, captar la atención y plantar el objetivo de nuestra comunicación ocurre casi que en los primeros 3 segundos de cualquier presentación. Y es que hablar en público no es un don con el que uno nace, sino que también es una habilidad, es una competencia comunicativa que se va entrenando paso a paso y con perseverancia. ¿Sí? Para nosotros dominar el escenario, primero debemos aprender a dominarnos a nosotros mismos. Ustedes, estudiantes de comunicación, de psicología, quise decir, siempre insisten, o los profesionales de la comunicación, de la psicología, insisten en que para comunicar efectivamente con los demás, primero debemos autoconocernos, conocernos a nosotros mismos. Y es que precisamente es eso, el control comienza de manera interna. ¿Y cómo lo hacemos los comunicadores sociales? Lo hacemos con, y cualquier otra persona que trabaja con el público, con la respiración. Allí comienza todo. De hecho, en la antigua Grecia se decía que eh, la respiración diafragmática, o llamaban al diafragma, el centro de nuestras emociones. Se llamaba fresnos, centro de nuestras emociones. Y es justamente la respiración diafragmática con sus ritmos y sus pausas la que nos va a encontrar, si se quiere, esa tranquilidad que necesita nuestras emociones para poder comunicar sin miedo escénico, sin pánico escénico, como se dice muchas veces. Respirar antes de hablar, quizás en ese ritmo 4 segundos para inhalar por la nariz durante 4 segundos, sostener igualmente durante 4 segundos y exhalar con calma por la boca. Se recomienda.
De esta forma, la respiración va a ser la base de nuestra voz. Si hablamos de voz, estamos hablando también de aire. Si no hay aire, no hay voz. Y esto, además de que sea una técnica que nos va a ayudar a modelar el habla y que nos va a permitir hablar con seguridad sin atropellar las palabras, subrayar esas palabras claves, por así decirlo, darle la inflexión o el énfasis necesario, nos va a permitir comunicar de manera agradable, fluida, sin pánico. Y esa respiración, como dije hace un instante, ayuda a estabilizar nuestras emociones y además estabiliza el diafragma, que viene a ser ese reservorio de aire que tenemos y que cuando duramos mucho tiempo hablando o cuando tenemos que hablar en público y se nos agota el aire, tenemos allí ese reservorio o ese tanque de aire dentro del diafragma, algo que a veces no usamos, pero que para los cantantes es una herramienta fabulosa. Siempre insisto y pongo el ejemplo, César, de cuando somos niños. Cuando somos niños recién nacidos o en casa tienes algún niño recién nacido, ve cómo respira. Cuando inhala, infla su barriguita y cuando exhala, la desinfla. Y así también pasa con los animales, el gato, el perro, perdón, quise mencionar el ejemplo de un perro, porque ellos respiran diafragmáticamente y pueden pasar horas y horas ladrando y no se agotan, no se cansan. Nosotros los seres humanos, a medida que vamos creciendo, vamos olvidando cómo respiramos, de manera que cuando nos corresponde hacer una lectura nos sentimos como cansados, ¿no? Esto nos permite saber y entonces se siente esa respiración y ante un micrófono eso se potencia mucho más. Ahora bien, dicho esto, hablamos de respiración, emoción y voz. Nuestra voz necesita un templo que la sostenga y ese templo no es otro que nuestro cuerpo. No podemos proyectar una voz firme si nuestro cuerpo transmite inseguridad y es un poco lo que mencionaba hace un instante, César, de cuando queremos comunicar correctamente con proyección de voz, es mejor hacerlo de pie porque está como fluida nuestra comunicación. Pies firmes, lo encontramos allí en cuanto al cuerpo y postura al hablar. Pies firmes a la anchura de la cintura o la cadera, la espalda que esté derecha, erguida, las manos relajadas a los costados de manera natural, no de manera nerviosa. La mirada que sea una mirada abierta, activa y estable, orientada a la audiencia. Avanzar, porque no somos un árbol que nos quedamos plantados en una sola postura y en un solo lugar. Avanzar para enfatizar una idea importante. Esto demuestra que el lenguaje no verbal y el uso del espacio físico también es un aliado a la hora de comunicar. Los pies firmes al piso nos da como ese anclaje a tierra. Las manos a los costados, extendidas de manera relajada, nos van a permitir comunicar de manera, vuelvo otra vez, fluida, sin la respiración entrecortada que denota nervios, que denota pánico escénico. Eh, la confianza la lee la gente en lo que nos ve. Eso pareciera que el cerebro está creado para eso. La postura de una persona transmite o comunica confianza o todo lo contrario, inseguridad. Los pies firmes nos van a permitir erguir nuestra espalda. Ahora, si sucede que en nuestra comunicación surgen preguntas,
y posibles provocaciones, se recomienda desde la oratoria que escuchemos tales preguntas, prestemos atención, reformulemos si hace falta que se reformule dicha pregunta y respondamos con serenidad. Una respuesta apacible calma al otro y en oratoria esto es muy valioso. Responder sin perder el control, mantener la calma en todo momento. Esto se logra, por supuesto, con la respiración y un trabajo interno permanente. Y ante provocaciones que siempre pueden surgir, respirar, mantener el foco y no caer en ellas de manera de guerra de micrófonos o dimes y diretes. Y por supuesto, responder de manera escueta, con pocas palabras. Cuando nosotros dominamos nuestra voz y cuando nosotros dominamos nuestro cuerpo, ya tenemos parte de la oratoria realizada. ¿Por qué? Porque nos ganamos cierto respeto en la audiencia. Sin embargo, la prueba de fuego la tienen todos al momento de las preguntas incómodas. Pero también respirar en ese momento es válido y notar que el silencio puede también calmar para desarmar, por así decirlo, o restar fuerza a cualquier provocación o a cualquier pregunta incómoda o agresión que pueda, verbal que pueda surgir. Pero para que nos llevemos este conocimiento a la acción, me gustaría compartir la siguiente lámina. Aquí tenemos un breve resumen, ¿no? De lo que puede ser esta clase de oratoria para el día de hoy. Respiración, saber que podemos utilizar en el ritmo 4/4 la técnica básica de la respiración diafragmática. Inspiro en 4, sostengo en 4 segundos y exhalo en 4 segundos. Hablar despacio, marcar pausas y enfatizar palabras claves, es decir, usar la entonación correspondiente. Si queremos que se quede grabado en la mente y en el corazón de nuestro oyente algo, debemos hacerlo de manera pausada y con calma. Si queremos imprimir dinamismo, acción, debemos hacerlo de manera rápida y buscar aliados en las primeras filas. Esto es una técnica teatral, ayuda mucho al que habla a encontrar en esa primera fila a las personas que están de acuerdo con él, asintiendo la cabeza o haciendo algún gesto, y el orador nota eso como una forma de anclaje y eso le va a permitir ir desarrollando su mensaje apalancado en parte de ese público que está como aliado en ese momento. Y vamos a la siguiente lámina para hacer como especie de un recorrido por la autoevaluación. Sí, em, la única forma de perfeccionar esa página que acabamos de ver hace un instante, a manera de checklist, la única forma de perfeccionarla es midiendo nuestro propio desempeño. Vamos viendo cómo hacemos hoy la respiración, cómo emitimos la voz, cómo proyectamos y, por supuesto, si denotamos seguridad, confianza, calma o por el contrario, atropellamos las palabras. ¿Cómo hice mi comunicación hoy? ¿Qué postura tuve? ¿Cómo fue mi mirada? Descuidé una zona de la audiencia, una parte del público, nunca lo vi o sí estaba viendo al público en todo momento. Pausas y énfasis, cómo fueron nuestros marcajes de palabras claves. Hice la pausa correspondiente a la pregunta que señalé, una pregunta retórica, por ejemplo. Hice énfasis alzando el tono de voz, sin gritar, por supuesto, o haciendo una inflexión. Esto hay que hacerlo repetidamente, practicar
y escucharse. Una de las recomendaciones o sugerencias que siempre le doy a los estudiantes de oratoria es que se graben. Grabarnos, hay dispositivos celulares que nos permiten hacerlo. Eh, ¿Para qué? Para ajustar, reajustar cada una de las técnicas de la oralidad que podamos ir integrando y para perfeccionar o buscar la excelencia en nuestra comunicación. No hay una comunicación perfecta. El día que el orador diga, hice la perfecta oralidad del mundo, del día mundial, no, nunca hay una disertación o discurso perfecto. Siempre debemos tener esa constante búsqueda hacia la excelencia. El día que digamos, me comuniqué de la mejor manera el día de hoy, ese día dejamos de crecer, ese día dejamos de aprender y la oratoria es aprendizaje permanente. Aquí a propósito de aprendizaje permanente, tengo un poema escrito en 1927 por Max Ehrmann, Desiderata, es decir, deseo de cosas buenas para la humanidad. Y este poema viene muchas veces a ser parte de los ejercicios que acostumbramos a realizar en nuestros talleres de oratoria. No sé si lo quieres leer o lo habrás leído alguna vez, César, No, no he tenido la oportunidad de leer. ¿Querés que lo lea? por favor. Ok. Camina con serenidad entre el ruido y la prisa, y recuerda la paz que pueda haber en el silencio. En la medida de lo posible, sin renunciar a tus principios, mantén buenas relaciones con todos. Habla tu verdad con calma y claridad, y escucha a los demás, incluso los aburridos e ignorantes. Ellos también tienen su historia. Evita las personas ruidosas y agresivas, son una molestia para el espíritu. Si te comparas con los demás, puedes volverte vanidoso o amargado, pues siempre habrá personas mejores y peores que tú. Disfruta tanto de tus logros como de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera, por humilde que sea. Es un bien preciado en medio de los vaivenes de la vida. Ten cuidado en tus negocios, pues el mundo está lleno de engaños. Que esto no te impida ver la virtud que existe. Muchas personas luchan por alcanzar altos ideales y la vida está llena de heroísmo por doquier. Por doquier. Y seguimos en la otra parte. Sé No tú sé si, mismo. ajá, sí, Ya es que está leyendo. Sé tú mismo. Sobre todo, no finjas afecto. Tampoco seas cínico con respecto al amor, pues a pesar de toda la aridez y el desencanto, es tan perenne como la hierba. Acepta con serenidad los consejos de los años, renunciando con gracia a las cosas de la juventud. Cultiva la fortaleza de espíritu para que te proteja ante la adversidad, pero no te agobies con pensamientos negativos. Muchos miedos nacen del cansancio y la soledad. Más allá de una sana disciplina, sea amable contigo mismo. Eres un hijo del universo. Al igual que los árboles y las estrellas, tienes derecho a estar aquí. Y, aunque no lo entiendas, sin duda el universo se desarrolla como debe ser. Por tanto, vive en paz con Dios, sea cual sea tu concepción de Él, y cualquiera que sean tus esfuerzos y aspiraciones, en medio del bullicio de la vida. Mantén la paz en tu alma, con toda su falsedad, su monotonía y sus sueños rotos. Sigue siendo un mundo hermoso. Anímate, esfuérzate por ser feliz. gracias, César, por tu lectura, muy buena. Desiderata, un poema que nos exige ciertas inflexiones, ¿no? A la primera, todo no lo vamos a hacer bien, pero el leer poemas es una forma de entrenamiento para proyectar nuestra voz, esa voz tan maravillosa que tú tienes y que tenemos todos, porque no hay una voz más bonita que la otra, simplemente hay una voz más educada que otra o más entrenada que otra, con técnicas vocales, técnicas teatrales, técnicas que le han ayudado a potenciar la forma de comunicar. El leer un poema es como un entrenamiento y te va a permitir dicho entrenamiento poner todos tus músculos de la oralidad, tus dientes, lengua, paladar arriba, paladar de abajo, mandíbula, los resonadores, la nariz.
todo a tono para poder comunicar con impacto. Fíjate que este poema nos pide algo así como que, y aunque no lo entiendas, sin duda el universo se desarrolla como debe ser. Por tanto, vive en paz con Dios, sea cual sea tu concepción de Él, y cualesquiera que sean tus esfuerzos y aspiraciones, en medio del bullicio de la vida, mantén la paz en tu alma. Con toda su falsedad, su monotonía y sus sueños rotos, sigue siendo un mundo hermoso. Anímate, esfuérzate por ser feliz. Fíjate que nos pide ciertas inflexiones, ciertas tonalidades y no la hice muy bien. Sin embargo, es parte también del entrenamiento permanente. Silbar, vocalizar, hacer ese entrenamiento como quien dice detrás de cámara. Y es como precisamente Max Ehrmann nos recuerda a través de su poema, camina con serenidad entre el ruido y la prisa. Habla tu verdad con calma y claridad y escucha a los demás. Y es que en la comunicación social, y creo que en toda profesión que trata con el público, la empatía y la paz del alma son, pero son tan valiosas como la elocuencia técnica. Así que la invitación es, estimado César y estimados estudiantes que luego van a ver esto en diferido, el llamado es a que seamos auténticos, a que cultivemos esa fortaleza de espíritu, comenzando con esa respiración diafragmática y sobre todo esforcémonos por ser feliz. Con este mensaje quizás de humanidad, quisiera pues dar por concluido este encuentro académico de hoy, que es la clase número 3. Cualquier duda, cualquier inquietud, pueden hacerla llegar César y compañeros a través del foro establecido en la plataforma, en el aula virtual. Y como siempre les digo, sigamos siempre aprendiendo. Y en ese aprendizaje permanente nos encontramos todos los días. Y en la próxima sección, que será la clase número 4, los espero igualmente a través de esta vía Zoom. Ya está escrita la presentación, está la invitación, quise decir, está allí en el foro de anuncios. César, ¿algo que quieras agregar? Eh, Profe, una pregunta con respecto a la actividad. ¿La actividad tiene que ser únicamente grabándonos nosotros o tiene que ser con algún tipo de diapositiva, con algún tipo de apoyo, vaya? El apoyo audiovisual, sí, tienen que tener las diapositivas. Puedes colocar las diapositivas es una recomendación nada más, ¿no? No lo sigas al pie de la letra, pero sí puede ser una sugerencia. Las diapositivas en una laptop o en la computadora y con el teléfono grabas, ahí sí, plano medio, para poder ver al público que va a ser la cámara de tu teléfono e ir manejando las diapositivas. Pero la diapositiva es obligatoria, me refiero. Debería ser, aunque sea una sola, aunque sea una lámina atrás que nos indique en un mensaje grande de qué trata el tema, lo damos por validado. ¿Por qué? Porque ese va a ser Ok, el anclaje para tu audiencia. Los que estamos detrás viendo tu video, vamos a ver de qué se trata según la figura, el flyer o la imagen o la palabra en gigante que pegamos. ok. Bueno, Y otra cosa, cuando se sube el video a YouTube tiene que ser en formato short o en formato... no, video completo. No, lo que ¿Sí? pasa es que, por ejemplo, cuando tú grabas por teléfono, Ujú, que está en la parte frontal, o sea, ujú. ese tipo de formato te lo sube en short, o sea, el video completo, pero en formato short, ¿sabes? Ah, O ok. puedes subirlo en formato, Vertical. exacto, o puedes subirlo en formato completo, vaya. Ah, perfecto. Bueno, no. Lo importante es que sea, sea legible o que se pueda ver, porque, ok, no olvides colocar cualquiera con el enlace lo puede ver, de manera que el profesor podamos
darle visualización y evaluar. ¿Sí? Ok, no, no, o sea, no es que se vaya a cortar el video, únicamente es el formato porque si es short, se ve nada más en la pantalla del teléfono y si es normal, se vería más grande, vaya. Bueno, Sí, son detalles de forma que no inciden en la evaluación. Si se ve todo el video. De hecho, los muchachos también han enviado en Canva. Tú sabes que Canva es un poquito complicado porque graba como por pedacitos. sí, Ellos lo sí. han unido y lo han enviado y ha sido, o lo colocan en un Drive, ¿ok? No necesariamente en YouTube. El YouTube es como una alternativa. Ok, ok, Bueno, gracias César por estar acá y bueno, con este mensaje, ya quitando algunas dudas al respecto, creo que damos por terminado nuestro encuentro para esta clase de hoy. Espero ok, que te haya profe. sido de utilidad. Sí, profe, de mucha utilidad. Chévere, César. Éxitos académicos y bueno, feliz trimestre 2026. Ok, chao, profesora. Chao, hijo, que estés bien. Igual.